La hija de un millonario se casó con un humilde granjero para desafiar a su padre. Al terminar la ceremonia, algo sucedió que dejó a todos sin palabras. María Fernanda Montenegro, desde que tiene uso de razón, siempre supo que su vida estaría regida por las reglas impuestas por su padre, Hernán Montenegro. Para la sociedad, Hernán era uno de los hombres más poderosos e influyentes del país, un magnate de los negocios que había construido un imperio desde cero. Sin embargo, para María Fernanda, él era el hombre que, desde la muerte prematura de su madre, asumió el rol de padre y madre, educándola con mano firme. La vida de María Fernanda siempre estuvo rodeada de lujo. Estudió en las mejores escuelas, vistió la ropa más cara y asistió a los eventos más exclusivos de la alta sociedad. Pero, a pesar de toda la opulencia que la rodeaba, había algo que faltaba en su vida: libertad. Hernán, en su obsesión por protegerla, convirtió a María Fernanda en una prisionera dentro de su propio mundo. Cada movimiento era vigilado, cada decisión era tomada por él, siempre justificando sus acciones como por su propio bien. A medida que crecía, María Fernanda comenzó a sentir el peso de esas cadenas invisibles. Mientras sus amigas planeaban viajes, relaciones y carreras, ella se veía cada vez más limitada por las expectativas de su padre. Hernán no solo planeaba su futuro, sino que también intentaba moldear cada aspecto de su vida, incluidas sus amistades e incluso sus posibles relaciones amorosas. El punto culminante de esta opresión ocurrió cuando Hernán presentó a María Fernanda a Eduardo Villarreal, un joven ejecutivo que trabajaba en una de las empresas del conglomerado Montenegro. Eduardo era todo lo que Hernán deseaba para su hija: ambicioso, inteligente y, sobre todo, dispuesto a seguir la línea impuesta por su padre. Hernán no ocultaba sus intenciones de que ese sería el hombre ideal para María Fernanda y que juntos podrían continuar expandiendo el imperio Montenegro. María Fernanda, sin embargo, se sentía sofocada por la idea. Eduardo no era un mal hombre, pero tampoco era alguien con quien ella se imaginaba pasar el resto de su vida. Parecía más interesado en el estatus que el matrimonio con la hija de Hernán podría otorgarle que en conocerla verdaderamente. Y para María Fernanda, eso era inaceptable. El día en que Hernán sugirió formalmente el matrimonio fue el día en que María Fernanda decidió que algo tenía que cambiar. Sabía que, si seguía permitiendo que su padre tomara todas las decisiones por ella, acabaría viviendo una vida que no era la suya. A pesar de que su corazón latía con fuerza y sus manos sudaban, María Fernanda encontró el valor para hablar. «Papá, necesito elegir mi propio camino». Hernán, como era de esperarse, no tomó bien esta declaración. Estaba acostumbrado a tener el control absoluto sobre todo y todos a su alrededor, especialmente sobre su hija. «No entiendes, María Fernanda», dijo, su voz llena de autoridad. «Yo sé lo que es mejor para ti. Eduardo es un buen partido y esta unión fortalecerá aún más a nuestra familia». Pero María Fernanda estaba decidida. «Papá, con todo respeto, no puedo vivir una vida que no es mía. Sé que quiere lo mejor para mí, pero necesito descubrir qué es lo mejor para mí misma». Esta conversación marcó el inicio de una tensión creciente entre padre e hija. Hernán, frustrado por no poder doblegar la voluntad de María Fernanda, comenzó a ejercer aún más control, aumentando la presión sobre ella. Para él, era inconcebible que su única hija pudiera tomar decisiones importantes sin su bendición. Empezó a monitorear aún más de cerca sus actividades, restringiendo sus salidas e insistiendo en que pasara más tiempo al lado de Eduardo. Una noche, después de una larga cena familiar en la que Hernán exaltaba las cualidades de Eduardo, María Fernanda se retiró a su habitación con el corazón pesado. Miró por la ventana, observando las luces de la ciudad que brillaban a lo lejos, reflexionando sobre el vacío que sentía. Mientras el silencio llenaba el ambiente, una idea comenzó a germinar en su mente. Tal vez era hora de tomar las riendas de su propia vida. Tal vez era hora de rebelarse contra las expectativas asfixiantes de su padre. Sabía que esta decisión no sería fácil y que probablemente enfrentaría la ira de Hernán. Pero al mismo tiempo, sentía que no tenía otra opción. Si seguía en este camino, acabaría perdiendo la esencia de quien era.
Decidida a recuperar el control de su vida, María Fernanda decidió que haría algo que nunca había hecho antes. Elegiría su propio destino, sin importar las consecuencias. Con esta nueva determinación, María Fernanda sintió una fuerza interna que nunca había experimentado antes. Sabía que el camino que estaba a punto de emprender estaría lleno de desafíos, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Al fin y al cabo, por primera vez en su vida, estaba a punto de vivir de acuerdo con sus propios términos. Con la decisión de cambiar su vida aún fresca en su mente, María Fernanda comenzó a planear pequeñas escapadas de la rutina asfixiante impuesta por su padre. Sabía que necesitaba tiempo y espacio para pensar, para descubrir quién era realmente fuera de la sombra de Hernán. Estas escapadas la llevaron a lugares que nunca habría visitado si hubiera estado bajo la supervisión constante de su padre, y fue en uno de estos viajes al campo que su vida comenzó a cambiar de manera irreversible. Una mañana soleada de sábado, María Fernanda decidió tomar el coche y conducir sin rumbo por los caminos que cruzaban los vastos campos fuera de la ciudad. El aire fresco y el olor a tierra la hacían sentirse libre, como si cada kilómetro que dejaba atrás fuera una cadena que se rompía. Sin preocuparse por el tiempo, condujo durante horas, inmersa en sus propios pensamientos, hasta que se topó con una pequeña granja rodeada de colinas verdes. La granja tenía un encanto rústico que la atrajo de inmediato. Parecía un mundo aparte, donde el tiempo corría de manera diferente, más despacio, más tranquilo. Decidida a explorar, María Fernanda estacionó el coche y se acercó a la casa principal, donde un hombre joven, de aspecto sencillo, trabajaba en el campo. Alejandro, el granjero que cuidaba esas tierras, levantó la vista cuando notó la aproximación de María Fernanda. No estaba acostumbrado a recibir visitas inesperadas, especialmente de alguien que claramente no pertenecía a ese lugar. Sin embargo, hubo algo en la forma en que ella se acercó, con una mezcla de curiosidad y timidez que lo desarmó de inmediato. «Buenos días», dijo ella, intentando ocultar la ansiedad que sentía. «Espero no estar interrumpiendo. Solo estaba conduciendo por aquí y vi la granja. Es un lugar muy bonito». Alejandro se limpió las manos en el trapo que llevaba en el bolsillo y sonrió, una sonrisa sincera y cálida. «Buenos días. No está interrumpiendo para nada. De hecho, es raro que alguien aparezca por aquí. Yo soy Alejandro». «María Fernanda», respondió ella, extendiendo la mano. Los dos intercambiaron un apretón de manos, y a partir de ese simple gesto, algo comenzó a surgir entre ellos. Alejandro le ofreció a María Fernanda un paseo por la hacienda, mostrándole los campos que él cuidaba con tanto esmero, las plantaciones que crecían bajo su atenta mirada y los animales que formaban parte de su vida cotidiana. La sencillez de aquel lugar, combinada con la humildad y bondad de Alejandro, hicieron que María Fernanda se sintiera en paz, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Mientras caminaban, conversaban sobre sus vidas, descubriendo poco a poco más el uno del otro. María Fernanda no mencionó quién era su padre, ni la vida que llevaba en la ciudad. Por primera vez, se sintió libre para ser simplemente ella misma, sin las etiquetas o expectativas que siempre la habían acompañado. Y Alejandro, con su sinceridad y sencillez, la trató como a una igual, sin ningún juicio o interés oculto. Los días siguientes estuvieron llenos de visitas cada vez más frecuentes de María Fernanda a la hacienda. Ella encontraba en Alejandro una especie de refugio, alguien con quien podía compartir sus pensamientos más profundos sin temor a ser malentendida. Con cada conversación, con cada paseo por los campos, sentía que estaba redescubriendo una parte de sí misma que había perdido con el tiempo. Alejandro, por su parte, estaba cada vez más encantado con la presencia de María Fernanda. Veía en ella una belleza que iba más allá de las apariencias, una luz interior que contrastaba con el peso que claramente cargaba. Sin imaginarse nunca que ella era hija del temido Hernán Montenegro, Alejandro simplemente la veía como una mujer que buscaba algo más en la vida, algo que quizá él podría ofrecerle. Un amor sincero, sin intereses,
basado en la confianza y la comprensión mutua. Poco a poco, lo que comenzó como una simple amistad empezó a transformarse en algo más profundo. María Fernanda se daba cuenta de que, al lado de Alejandro, podía finalmente ser ella misma, sin máscaras ni expectativas impuestas por otros. Y Alejandro, cada vez más involucrado, comenzó a soñar con un futuro a su lado, un futuro que parecía lejano, pero por el cual estaba dispuesto a luchar para conquistar. Sin embargo, mientras la relación entre ambos se fortalecía, María Fernanda sabía que no podría mantener ese secreto para siempre. ¿Qué sucedería cuando Alejandro descubriera la verdad sobre quién era ella realmente? Y, más importante, ¿cómo reaccionaría su padre al enterarse de que su hija se estaba enamorando de un hombre sencillo, sin posesiones pero de gran corazón? Estas preguntas flotaban en el aire, trayendo una tensión sutil a ese nuevo amor que florecía. María Fernanda sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que estaba dispuesta a seguir adelante, cueste lo que cueste. La relación entre María Fernanda y Alejandro florecía cada día. Sus visitas a la hacienda se volvieron frecuentes y el vínculo entre ellos se fortalecía de una manera que María Fernanda jamás había imaginado. Por primera vez en su vida, sentía que estaba viviendo algo real, algo que era genuinamente suyo. Sin embargo, esa felicidad recién descubierta traía consigo una sombra, el inevitable enfrentamiento con su padre, Hernán Montenegro. María Fernanda sabía que no podría ocultar para siempre la relación con Alejandro. Con cada día que pasaba, la necesidad de ser honesta con su padre crecía, pero el miedo a la reacción de Hernán la paralizaba. Conocía bien la naturaleza controladora de su padre y sabía que él nunca aceptaría a un hombre como Alejandro. Sin embargo, había algo dentro de ella que la impulsaba a seguir adelante, a desafiar las expectativas de Hernán, a finalmente tomar las riendas de su propia vida. Una noche, durante una cena formal en la mansión de los Montenegro, Hernán volvió a sacar el tema de su matrimonio con Eduardo Villarreal. Estaba decidido a concretar esa unión que, en su visión, no solo beneficiaría a la familia Montenegro, sino que también fortalecería sus negocios. Hernán veía a Eduardo como el yerno perfecto, leal, ambicioso y, sobre todo, dispuesto a seguir sus instrucciones. Eduardo es un joven prometedor, María Fernanda. Estoy seguro de que cuidará bien de ti y juntos serán una fuerza imparable, declaró Hernán con su voz cargada de autoridad. María Fernanda, sentada en la mesa, sintió que su corazón se aceleraba. Con cada palabra de su padre, la sensación de asfixia aumentaba. Sabía que el momento que había estado postergando había llegado. Con la respiración pesada y las manos temblorosas, decidió que no podía seguir aplazándolo. Tenía que decir la verdad. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó María Fernanda, intentando mantener la voz firme. Hernán levantó la mirada del plato, sorprendido por el tono serio de su hija. «Claro, hija. ¿Qué pasa?», preguntó, con una leve señal de preocupación en la voz. «Yo conocí a alguien», dijo ella, sintiendo que la tensión en el aire aumentaba. «Alguien que no es Eduardo». El silencio que siguió fue casi palpable. Hernán Montenegro, siempre tan seguro de sí mismo, frunció el ceño, intentando procesar las palabras de su hija. «¿Cómo que alguien que no es Eduardo?», preguntó, con su voz más grave. María Fernanda sabía que no había vuelta atrás. «Su nombre es Alejandro. Es un agricultor, papá. Un hombre sencillo, pero de gran carácter. Él me hace feliz de una manera que nunca pensé que fuera posible». Las palabras salieron rápidas, casi como si necesitara deshacerse de ellas antes de perder el valor. Hernán permaneció en silencio por un momento, pero María Fernanda sabía que ese silencio era solo la calma antes de la tormenta. «¿Un agricultor?», dijo finalmente Hernán, cada palabra impregnada de incredulidad y desdén. «¿Estás diciendo que quieres cambiar una vida de comodidad y seguridad, todo lo que he construido para ti, por un hombre del campo?» «Sí, papá», respondió ella, con más firmeza de la que imaginaba tener. «Alejandro es el hombre con quien quiero estar,
Y no necesito todo el lujo y la riqueza para ser feliz. Lo que necesito es libertad para tomar mis propias decisiones. Hernán no podía creer lo que oía. Su hija, la heredera de los Montenegro, desafiando abiertamente su autoridad por un hombre que él consideraba indigno. La ira comenzó a subir dentro de él, pero había también algo más, una incómoda sensación de pérdida de control, algo a lo que no estaba acostumbrado a sentir. «Estás siendo ingenua, María Fernanda», dijo, intentando mantener la compostura. «Este hombre no puede ofrecerte nada que yo no pueda. Solo quiere aprovecharse de ti, de nuestra familia». «Estás equivocado, papá», replicó María Fernanda, sintiendo que la valentía crecía dentro de ella. «Alejandro ni siquiera sabe quién soy, de dónde vengo. Le gusto por lo que soy, no por lo que tengo». El enfrentamiento estaba lejos de terminar, pero María Fernanda sabía que había cruzado una línea. Hernán Montenegro, con toda su influencia y poder, estaba siendo desafiado por su propia hija, y eso era algo que él no estaba preparado para aceptar. «Eso no va a pasar», afirmó Hernán categóricamente, levantándose de la mesa. «Yo no voy a permitir que tires tu vida a la basura por ese campesino». María Fernanda también se levantó, enfrentando a su padre con determinación. «Con todo respeto, papá, pero esta decisión no es tuya. Me voy a casar con Alejandro y nada de lo que hagas me va a detener». Con estas palabras, María Fernanda salió de la sala, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Sabía que estaba entrando en territorio desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su propia vida. Sin embargo, también sabía que Hernán no se daría por vencido tan fácilmente y que el verdadero desafío aún estaba por venir. Después del enfrentamiento con Hernán, María Fernanda sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio por finalmente haber declarado su independencia, pero miedo por lo que vendría después. Sabía que su padre no era un hombre que se rindiera fácilmente. Hernán Montenegro siempre había sido implacable en todo lo que hacía, y María Fernanda era consciente de que él intentaría por todos los medios impedir su relación con Alejandro. En los días que siguieron, Hernán aumentó la presión sobre María Fernanda. Comenzó a restringir aún más sus salidas, colocando guardias de seguridad para vigilar sus movimientos y asegurándose de recordarle constantemente el error que estaba a punto de cometer. Hernán también intensificó su campaña para forzar un matrimonio entre María Fernanda y Eduardo Villarreal, convencido de que esto alejaría a su hija de quien él consideraba un aventurero. María Fernanda, sin embargo, no se dejaba intimidar. Aunque sabía que el camino que había elegido sería difícil, estaba decidida a seguir adelante. El amor que sentía por Alejandro le daba fuerzas y sabía que no podía echarse atrás. Pero para eso necesitaba un plan. Después de pensar en todas las posibilidades, María Fernanda decidió que la única manera de continuar su vida al lado de Alejandro sería escapar de la opresión de su padre. Sabía que, mientras estuviera bajo el control de Hernán, sería imposible vivir en paz. Decidida a tomar las riendas de su vida, comenzó a planear su fuga con cuidado. Primero necesitaría comunicarse con Alejandro sin que su padre lo supiera. Esto no sería fácil, ya que Hernán había puesto guardias para vigilarla en todo momento. Sin embargo, María Fernanda encontró una manera de enviar mensajes discretos a Alejandro a través de una de las empleadas de la mansión, que simpatizaba con su situación. Con la ayuda de ella, María Fernanda logró concertar una cita secreta en la hacienda de Alejandro para discutir sus planes. La noche acordada, María Fernanda logró escapar de sus guardias, aprovechando un momento de distracción. Condujo por el camino que la llevaría a la hacienda de Alejandro, con el corazón latiendo fuerte por la adrenalina y la incertidumbre de lo que estaba por venir. Cuando finalmente llegó, Alejandro ya la estaba esperando, preocupado, pero decidido a ayudarla en lo que fuera necesario. «Sabía que vendrías», dijo Alejandro, abrazando a María Fernanda con fuerza. «Pero también sé que esto no será fácil. ¿Qué hará tu padre cuando lo descubra?» María Fernanda respiró hondo, sintiendo la seguridad en los brazos de Alejandro. «No sé lo que hará, pero estoy lista para enfrentar lo que sea.
No puedo seguir viviendo bajo su control, Alejandro. Necesitamos hacer esto juntos. Los dos pasaron la noche discutiendo cada detalle del plan. Decidieron que la mejor manera de escapar sería durante la madrugada, mientras todos en la mansión estuvieran dormidos. María Fernanda solo llevaría lo esencial, dejando atrás la vida de lujo que siempre había conocido. La idea de empezar de cero no la asustaba, al contrario, le daba una extraña sensación de consuelo. «Podemos casarnos aquí mismo, en la hacienda», sugirió Alejandro. «No será nada grandioso, pero será verdadero. Y eso es lo que importa, ¿no?» María Fernanda sonrió, asintiendo con la cabeza. «Sí, es todo lo que siempre quise. Una boda sencilla, sin la opulencia que tanto valora mi padre. Solo tú, yo y nuestros amigos más cercanos». Decidieron que la ceremonia se llevaría a cabo el próximo fin de semana, dándoles tiempo suficiente para organizar todo discretamente. Alejandro, con la ayuda de algunos amigos de confianza, comenzaría a preparar la hacienda para la boda. María Fernanda, por su parte, necesitaría mantener las apariencias en la mansión mientras preparaba su fuga. Los días que precedieron a la boda fueron de extrema tensión. Hernán seguía presionando a María Fernanda, y ella, por su parte, intentaba mantener la calma, fingiendo aceptar la idea de casarse con Eduardo. Mientras tanto, cada minuto libre lo utilizaba para preparar su fuga, llevando a cabo sus planes con precisión. La noche anterior a la fuga, María Fernanda empacó una pequeña maleta con las pocas cosas que llevaría. La nostalgia la invadió por un momento al mirar los objetos que dejaría atrás, recuerdos de una vida que nunca había sido realmente suya. Sin embargo, la idea de una nueva vida al lado de Alejandro la llenaba de esperanza. En el momento señalado, María Fernanda salió silenciosamente de su habitación, atravesando los largos pasillos de la mansión como una sombra. Sus pasos eran ligeros, pero su corazón latía con fuerza, temiendo ser descubierta en cualquier momento. Al llegar a la salida, respiró hondo y se lanzó a la oscuridad de la noche, donde Alejandro la esperaba. Partieron juntos, dejando atrás la opresión y el control de Hernán Montenegro. Su destino era incierto, pero una cosa estaba clara: estaban listos para enfrentar lo que viniera, siempre y cuando estuvieran juntos. La mañana de la boda amaneció con un cielo despejado y un sol suave que bañaba la hacienda de Alejandro con una luz dorada. El canto de los pájaros y el susurro de las hojas al viento le daban al ambiente un aire de serenidad que contrastaba con la tensión de los días anteriores. Para María Fernanda, esa mañana representaba el inicio de una nueva vida, lejos del control de su padre y al lado del hombre que amaba. Los preparativos para la ceremonia se habían hecho en secreto. Alejandro, con la ayuda de amigos y vecinos, decoró la hacienda de manera sencilla, pero con mucho cariño. Un arco de flores se levantó en el campo, donde la pareja diría sus votos, y se dispusieron mesas para recibir a los pocos invitados que estaban al tanto del evento. No había lujo, pero todo emanaba una belleza natural que reflejaba la esencia del amor que los unía. María Fernanda, mientras se preparaba en la habitación que Alejandro había reservado para ella en la hacienda, sentía una mezcla de emociones. Había felicidad, claro, pero también una ligera sombra de aprensión. Aunque había decidido seguir su corazón, todavía temía lo que su padre podría hacer al descubrir la boda. Sin embargo, al mirarse en el espejo, vestida de blanco y con una expresión de serenidad que no había visto en años, supo que estaba tomando la decisión correcta. «Estás hermosa», dijo Isabel, una de las amigas más cercanas de Alejandro y quien ayudó a María Fernanda a prepararse para el gran día. «Alejandro es un hombre afortunado». María Fernanda sonrió, sintiendo una ola de gratitud. «Yo soy la afortunada por haberte encontrado. Por mucho tiempo pensé que nunca sería capaz de vivir mi propia vida». Mientras tanto, Alejandro estaba afuera, recibiendo a los primeros invitados y asegurándose de que todo estuviera en orden. Llevaba un traje sencillo, pero el brillo en sus ojos mostraba que ese era el día más importante de su vida. Al ver a María Fernanda salir de la casa, caminando hacia él, sintió que su corazón latía con más fuerza. Ella era sin duda la mujer más hermosa que había visto,
pero era su fuerza interior lo que más lo cautivaba. Cuando María Fernanda llegó al Arco de Flores, donde Alejandro la esperaba, ambos intercambiaron una mirada que decía todo lo que necesitaban saber. Estaban allí, juntos, listos para enfrentar lo que viniera. El oficiante, un amigo de mucho tiempo de Alejandro, comenzó la ceremonia con palabras simples, pero que llevaban un profundo significado sobre el amor, la libertad y el valor de seguir el corazón. Estamos aquí hoy, comenzó, para celebrar la unión de dos almas que eligieron seguir el camino del amor, a pesar de los desafíos y las adversidades. Alejandro y María Fernanda, que este día sea el primero de muchos en los que encontrarán fuerza el uno en el otro y construyan una vida basada en la confianza, el respeto y, sobre todo, en la libertad. Los votos intercambiados entre María Fernanda y Alejandro fueron sinceros y emotivos. Sin promesas grandiosas, se comprometieron a apoyarse mutuamente, a ser compañeros en las alegrías y en las dificultades, y a nunca olvidar lo que los unió. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el pequeño grupo de amigos aplaudió, y Alejandro sin dudarlo besó a María Fernanda, sellando el compromiso que ambos habían hecho. La celebración que siguió estuvo marcada por la sencillez y la alegría. Los invitados, amigos cercanos de Alejandro y ahora también de María Fernanda, brindaron por la felicidad de la pareja, compartiendo risas y historias en medio de la tranquila naturaleza de la hacienda. No había formalidades ni etiquetas que seguir, solo el puro placer de estar entre aquellos que realmente importaban. Mientras la tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse, Alejandro y María Fernanda se alejaron un poco de la fiesta, caminando hasta una colina cercana desde donde podían ver toda la hacienda. Allí, en silencio, disfrutaron del momento, saboreando la paz que finalmente habían encontrado. «Nunca pensé que sería tan feliz», dijo María Fernanda, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro. «Gracias por mostrarme que la vida puede ser diferente». Alejandro sonrió, abrazándola con ternura. «Fuiste tú quien eligió este camino, María Fernanda. Yo solo tuve la suerte de estar en él cuando pasaste». Por un breve instante, parecía que nada podría interrumpir la recién encontrada felicidad de la pareja. Pero, como si fuera un presagio, una de las amigas de María Fernanda, que se había quedado en la ciudad, llegó a la hacienda con una expresión preocupada. Traía noticias que nadie allí esperaba. «Hernán Montenegro se enteró del matrimonio», dijo jadeando. «Está en camino». La noticia cayó como una bomba entre los presentes. La tensión, que se había disipado con la ceremonia y la celebración, volvió a flotar en el aire. María Fernanda sintió un escalofrío en la espalda, pero al mirar a Alejandro, encontró la misma determinación que la había inspirado desde el principio. Sabía que no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar a su padre y proteger el amor que había encontrado. El sol ya comenzaba a ponerse cuando la noticia de la llegada de Hernán Montenegro se extendió por la hacienda como un viento frío, trayendo consigo un clima de tensión y aprensión. Las sonrisas que antes iluminaban los rostros de los invitados dieron paso a expresiones de preocupación. María Fernanda sintió su corazón acelerarse al imaginar lo que estaba por venir. Sabía que el enfrentamiento con su padre era inevitable, pero aún así, el miedo a lo que él pudiera hacer rondaba en su mente. Alejandro, percibiendo el cambio en la atmósfera, tomó la mano de María Fernanda y la apretó con firmeza. «Estamos juntos en esto», dijo con firmeza. «No importa lo que pase, estoy a tu lado». María Fernanda respiró hondo, intentando calmar sus nervios. Sabía que, si quería mantener la paz que había encontrado, necesitaría ser fuerte. «Lo sé, Alejandro. No voy a dejar que mi padre nos separe». Los minutos que siguieron parecieron una eternidad. Cada sonido, cada movimiento en el camino cercano, hacía que los invitados se volvieran, esperando en cualquier momento la llegada de Hernán. Cuando finalmente avistaron el coche negro que se acercaba, una ola de silencio invadió la hacienda. Hernán Montenegro había llegado. El coche se detuvo frente a la casa y la puerta se abrió lentamente.
Hernán bajó con un semblante serio, casi sombrío. Vestido con su habitual traje oscuro, parecía fuera de lugar en ese entorno rústico, pero su porte altivo y la expresión fría en su rostro dejaban claro que estaba allí con un propósito muy específico. María Fernanda observaba la escena con el corazón apretado, pero decidida a no retroceder. Hernán caminó hasta el centro del campo, donde el arco de flores aún estaba montado, simbolizando la unión de su hija con Alejandro. Sus ojos recorrían el ambiente, observando cada detalle, como si estuviera intentando comprender lo que había sucedido allí. Finalmente, su mirada se posó en María Fernanda y Alejandro, que estaban uno al lado del otro, listos para enfrentarlo. «Entonces es verdad», dijo, su voz cortando el silencio como una cuchilla afilada. «Realmente te casaste con él». María Fernanda dio un paso al frente, manteniendo la mirada firme. «Sí, papá, me casé con Alejandro, y nada de lo que digas o hagas va a cambiar eso». Hernán entrecerró los ojos, como si estuviera intentando evaluar la situación. Miró a Alejandro, estudiándolo con una intensidad que casi parecía un desafío. «Debes estar satisfecho contigo mismo», le dijo a Alejandro, el tono cargado de desprecio. «Conseguiste lo que querías después de todo». Alejandro, manteniendo la calma, respondió con serenidad: «No quiero nada que no sea justo, señor Montenegro. Lo que María Fernanda y yo tenemos es amor, algo que el dinero no puede comprar». Hernán soltó una risa seca, sin humor. «Amor», repitió, como si la palabra le causara repulsión. «¿Crees que eso la va a sustentar? ¿Que la va a proteger del mundo? María Fernanda no sabe lo que está haciendo. Fue influenciada, manipulada». María Fernanda no pudo soportar más escuchar en silencio. «Nadie me manipuló, papá. Esta es mi elección, mi vida. Siempre has controlado todo, pero no voy a dejar que controles esto también». La furia brilló en los ojos de Hernán. «No entiendes, María Fernanda. Este hombre no es digno de ti. Solo quiere tu dinero, tu estatus, y cuando consiga lo que quiere, te quedarás con nada». Alejandro, sintiendo la injusticia de las palabras de Hernán, intervino. «Yo amo a María Fernanda por lo que es, no por lo que tiene. Puede que no lo crea, señor, pero eso no cambia la verdad». Hernán, sin embargo, parecía sordo a cualquier argumento. Estaba a punto de continuar con su ataque verbal cuando algo inesperado sucedió. Hernán fijó su mirada en Alejandro y por un momento su expresión cambió. Algo en los ojos de Alejandro hizo que Hernán titubeara, como si estuviera viendo algo familiar, algo que no podía ignorar. «Usted», comenzó Hernán, su voz de repente vacilante. «Sus ojos, los reconozco». Alejandro frunció el ceño, sin entender el repentino cambio en el comportamiento de Hernán. ¿De qué está hablando? Hernán dio un paso más cerca, observando a Alejandro con una intensidad que hizo que todos a su alrededor contuvieran la respiración. «Hace años», dijo, casi en un susurro, «tuve un accidente. Un joven me salvó. Nunca supe quién era, hasta ahora». María Fernanda miró a su padre confundida. «Papá, ¿qué estás diciendo?». Hernán continuó, como si estuviera perdido en sus propios recuerdos. «Fuiste tú», dijo, finalmente dirigiéndose a Alejandro. «Tú fuiste quien me sacó de ese coche antes de que explotara. Me salvaste la vida». El asombro se apoderó de todos los presentes. Alejandro, sin querer creer lo que oía, solo negó con la cabeza, aturdido. «Yo nunca supe quién era el hombre que salvé. Solo hice lo que pensé que era correcto». Hernán, por primera vez desde que llegó, parecía vulnerable. Su postura rígida dio paso a una expresión de incredulidad y, por un breve momento, de gratitud. «Y ahora descubro que tú eres el hombre con quien se casó mi hija». El hielo entre Hernán y Alejandro comenzó a derretirse en ese instante. Hernán, emocionado, parecía finalmente comprender que el hombre que tanto despreciaba había, en realidad, salvado su vida. María Fernanda, observando la escena, sintió que una nueva esperanza nacía. Tal vez, al final, había una posibilidad de reconciliación.
El silencio que siguió a la revelación de Hernán pareció durar una eternidad. Los invitados, que hasta entonces estaban tensos y aprensivos, ahora estaban atónitos. María Fernanda miraba a su padre, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Alejandro, por su parte, estaba igualmente sorprendido, las palabras de Hernán resonando en su mente. «Me salvaste la vida», repitió Hernán, como si todavía estuviera intentando convencerse a sí mismo de esa verdad. Esa noche regresaba de una reunión importante, en camino a cerrar una empresa que mantenía a cientos de familias. El accidente fue grave. Mi coche volcó y se incendió. Pensé que moriría allí, pero apareciste de la nada, me sacaste de los escombros y desapareciste antes de que pudiera agradecerte. Alejandro, aún procesando la información, finalmente asintió con la cabeza, reconociendo el recuerdo que hasta entonces había mantenido dormido. «Recuerdo ese día», dijo en voz baja. «Volvía a casa cuando vi el coche volcado en la carretera. No lo pensé 2 veces. Solo hice lo que debía hacer. Pero nunca supe quién era el hombre que salvé». Hernán asintió, un torbellino de emociones cruzando por su rostro. «Te busqué durante mucho tiempo, quería darte las gracias, recompensarte, pero nunca logré encontrarte. Y ahora descubro que estás casado con mi hija». María Fernanda, observando el intercambio entre los 2 hombres, sintió un torbellino de emociones dentro de sí. Todo lo que sabía sobre su padre, sobre Alejandro, parecía estar cambiando ante sus ojos. Lo que antes parecía un conflicto insuperable ahora estaba envuelto en una nueva perspectiva, una conexión inesperada que podría cambiarlo todo. «Papá, ¿esto cambia algo?», preguntó María Fernanda, su voz vacilante, pero esperanzada. «¿Puedes ver ahora que Alejandro es un hombre de integridad? Alguien que se preocupa por los demás, no por interés, sino por pura bondad». Hernán miró a su hija, y por primera vez, María Fernanda notó una vulnerabilidad en su padre que él rara vez dejaba ver. «Pasé toda mi vida creyendo que sabía lo que era mejor para ti», comenzó, su voz más suave de lo habitual. «Pensé que podía protegerte de todo, asegurarme de que tuvieras una vida segura y cómoda. Pero tal vez olvidé lo que es más importante». Volvió su mirada hacia Alejandro, que permaneció firme al lado de María Fernanda, sin miedo, pero también sin arrogancia. «Alejandro, te juzgué sin saber quién eras. Solo vi lo que quería ver. Un hombre que creía que no era lo suficientemente bueno para mi hija. Pero ahora entiendo que ya demostraste tu valor, mucho antes de que siquiera supiera tu nombre». Alejandro dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia Hernán. «Yo nunca quise nada más que poder amar a tu hija y construir una vida a su lado. Nunca te pedí nada y no lo haré ahora. Pero quiero que sepas que haré todo lo que esté a mi alcance para hacerla feliz». Hernán miró la mano extendida durante un momento que pareció eterno, y luego, con un suspiro profundo, estrechó la mano de Alejandro. El gesto simple, pero cargado de significado, hizo que los presentes soltaran el aire que ni siquiera se habían dado cuenta de que estaban conteniendo. El ambiente parecía más ligero, como si el peso de las tensiones pasadas finalmente hubiera comenzado a disiparse. «Lo siento», dijo Hernán, su voz cargada de sinceridad. «Lamento haber intentado controlar tu vida, María Fernanda, y haber juzgado a Alejandro. Tienen mi perdón y mi bendición, si es lo que todavía desean». María Fernanda sintió una ola de emoción subir dentro de sí. Las palabras de su padre, aunque tardías, significaban más de lo que podría expresar. «Papá, todo lo que siempre quise fue vivir mi vida de acuerdo con mis propias decisiones. Si puedes aceptar eso, entonces tal vez podamos finalmente ser una verdadera familia». Hernán asintió visiblemente emocionado. «Lo acepto, hija, y haré lo que sea necesario para reparar el daño que he causado». Mientras las palabras de reconciliación flotaban en el aire, los invitados comenzaron a acercarse, ofreciendo sus felicitaciones a la pareja. El ambiente, antes cargado de tensión, ahora estaba impregnado de una sensación de alivio y esperanza. Hernán, por su parte, se alejó un poco,
reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer para reparar su relación con María Fernanda, pero por primera vez estaba dispuesto a cambiar. Alejandro y María Fernanda, finalmente juntos y con el apoyo de Hernán, se permitieron respirar aliviados. Sabían que el camino por delante aún podría tener sus desafíos, pero también sabían que juntos podían superar cualquier cosa. Ese día, que había comenzado con tanta incertidumbre, se había transformado en un hito en la vida de todos, un recordatorio de que el amor y la integridad podían, sí, triunfar. El sol se estaba poniendo en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras los últimos rayos de luz iluminaban la granja. Los invitados, aún asimilando lo que había sucedido, empezaron a dispersarse, dejando el ambiente más tranquilo. María Fernanda y Alejandro, ahora oficialmente marido y mujer, aprovecharon la calma para reflexionar sobre los eventos del día. Pero lo que flotaba en el aire era la figura de Hernán, que, apartado del grupo, parecía inmerso en sus propios pensamientos. María Fernanda observaba a su padre a la distancia, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. La reconciliación había sido un paso importante, pero sabía que el camino hacia la verdadera paz aún era largo. Hernán había admitido sus errores, pero ¿cómo sería la convivencia de aquí en adelante? Decidió que era hora de tener una conversación sincera, de padre a hija, algo que tal vez nunca habían tenido antes. «Voy a hablar con él», dijo María Fernanda sujetando la mano de Alejandro, quien la miraba con apoyo y comprensión. «Lo entiendo», respondió Alejandro, apretando su mano con cariño. «Ve, estaré aquí cuando regreses». Con un suspiro profundo, María Fernanda caminó hacia su padre. Hernán estaba parado al borde del campo, mirando hacia el horizonte como si intentara encontrar respuestas en los colores del atardecer. Al oír los pasos de su hija, se giró lentamente, una triste sonrisa en los labios. «Me imaginaba que vendrías», dijo Hernán, su voz más suave de lo que María Fernanda estaba acostumbrada a escuchar. «Hay mucho de lo que necesitamos hablar, ¿verdad?», María Fernanda asintió, deteniéndose a su lado. «Sí, papá. Creo que es hora de tener una conversación que ha sido pospuesta por demasiado tiempo». Los dos permanecieron en silencio por un momento, escuchando el sonido distante de los pájaros y sintiendo la suave brisa que soplaba por el campo. Hernán suspiró, pareciendo más viejo que nunca. «Fui muy duro contigo, ¿verdad? Traté de moldear tu vida según mis propias expectativas, sin nunca considerar lo que realmente querías». María Fernanda miró a su padre, viendo en él no al hombre implacable y controlador que siempre había conocido, sino a un hombre que, en el fondo, estaba perdido y solitario. «Papá, sé que siempre quisiste lo mejor para mí, pero a veces lo que los padres creen que es mejor no es lo que los hijos realmente necesitan». Hernán cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de absorber las palabras de su hija. «Tienes razón. Quería protegerte, asegurarme de que tuvieras todo lo que pudieras necesitar. Pero en el proceso, terminé asfixiándote. Me convertí en el tipo de padre que no quería ser y terminé perdiendo lo que más amaba, tu confianza». «Entiendo tus intenciones, papá», respondió María Fernanda, tocando su brazo con gentileza. «Pero ahora es momento de seguir adelante. Quiero que seamos una familia, pero una familia donde todos tengan voz, donde podamos apoyarnos mutuamente y no vivir en función del miedo o del control». Hernán abrió los ojos, mirando a su hija con una expresión de genuino arrepentimiento. «Yo también quiero eso, María Fernanda. Quiero tener una nueva oportunidad de ser el padre que te mereces. Y si me lo permites, también quiero ser un buen suegro para Alejandro. Es un hombre honorable, y ahora veo que tomaste la decisión correcta». María Fernanda sintió una oleada de emoción al escuchar las palabras de su padre. Durante tanto tiempo, había deseado escuchar esas palabras, y ahora que finalmente las oía, sentía que el peso que cargaba en su corazón comenzaba a disiparse. «Podemos empezar de nuevo, papá. No será fácil, pero si trabajamos juntos,
Creo que podemos construir algo verdadero. Hernán asintió, sintiéndose más liviano de lo que se había sentido en años. Tienes razón, hija. Hagamos esto juntos. Los dos se abrazaron, un gesto simple pero cargado de significado. Por primera vez en mucho tiempo, María Fernanda sintió que había esperanza para el futuro de su familia. Hernán, por su parte, sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que aún tenía mucho que hacer para reparar los daños que había causado, pero estaba dispuesto a recorrer ese camino. Mientras padre e hija conversaban, Alejandro observaba desde lejos, sintiéndose agradecido por la oportunidad de estar finalmente al lado de María Fernanda sin el peso de la desaprobación de Hernán. Sabía que el camino por delante aún tendría sus desafíos, pero con el apoyo de María Fernanda y la nueva disposición de Hernán para cambiar, creía que podrían superar cualquier obstáculo. La noche comenzó a caer y las estrellas aparecieron en el cielo, una a una, como testigos silenciosos del cambio que estaba ocurriendo en esa granja. Hernán, María Fernanda y Alejandro, ahora unidos, sabían que el futuro aún deparaba sorpresas, pero estaban listos para enfrentarlo juntos, como una verdadera familia. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de renovación. El sol brilló más fuerte, como si reflejara la nueva esperanza que ahora permeaba la granja. Hernán se despertó temprano, sintiéndose diferente a como se había sentido en muchos años. La conversación con María Fernanda la noche anterior había cambiado algo dentro de él. Por primera vez, sintió que realmente estaba dispuesto a renunciar al control absoluto que siempre había mantenido sobre la vida de su hija, y al mismo tiempo encontró una manera de retribuir a Alejandro por todo lo que había hecho. Mientras María Fernanda y Alejandro aún dormían, Hernán salió a caminar por los campos de la granja. Observó el arduo trabajo que Alejandro y sus amigos realizaban allí, cuidando de los cultivos y los animales con dedicación y amor. Para Hernán, que siempre había estado rodeado de lujo y negocios, era una visión de una vida diferente, una vida que había ignorado por tanto tiempo, pero que ahora comenzaba a valorar. Cuando regresó a la casa, encontró a Alejandro en la cocina preparando café. Alejandro sonrió al verlo, ofreciéndole una taza. «Buenos días, señor Montenegro». Hernán aceptó la taza con un gesto de cabeza, pero en lugar de sentarse, permaneció de pie, mirando a Alejandro con una expresión pensativa. «Alejandro, necesito hablar contigo, y por favor llámame Hernán. Creo que ya pasamos de esa formalidad». Alejandro asintió, sintiendo que algo importante estaba por venir. «Claro, Hernán. ¿De qué quieres hablar?» Hernán tomó un sorbo de café antes de continuar. «Ayer, mientras caminaba por la granja, me di cuenta de algo. Ustedes tienen aquí algo que yo nunca tuve en toda mi vida. Paz. Este lugar, la manera en que vives, todo esto me hizo pensar en lo que realmente importa. Y más importante aún, me hizo darme cuenta de cuánto ya has hecho por mí y por María Fernanda, sin nunca pedir nada a cambio». Alejandro, siempre modesto, se encogió de hombros. «Solo hice lo que creí que era lo correcto». Hernán sonrió levemente. «Y es exactamente por eso que mereces más de lo que tienes ahora. Alejandro, no puedo borrar los errores que cometí en el pasado, pero puedo intentar compensarlos. Y eso es lo que quiero hacer». Alejandro frunció el ceño, intrigado. «¿Qué tienes en mente, Hernán?» Hernán respiró hondo antes de responder. «Quiero que te conviertas en mi socio, no en todos mis negocios, pero sí en una parte de ellos. Quiero darte la oportunidad de crecer, de construir algo junto a María Fernanda, con más recursos de los que tienes ahora. Sé que puede parecer que estoy tratando de comprar tu lealtad o de compensar lo que hice, pero no es así. Veo en ti a un hombre de carácter, alguien que puede marcar la diferencia, no solo aquí, sino en otros lugares también». Alejandro guardó silencio por unos momentos, procesando la propuesta. Convertirse en socio de Hernán Montenegro era algo que nunca había imaginado, y aunque sabía que esto podría cambiar su vida de muchas maneras,
también entendía que esta oferta venía de un lugar de genuino arrepentimiento y deseo de redención por parte de Hernán. «Hernán», comenzó Alejandro, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «agradezco la oferta y me siento honrado por lo que me estás proponiendo. Pero también necesito ser honesto contigo. Nunca he querido nada más que una vida sencilla al lado de María Fernanda. No necesito grandes negocios o riqueza. Mi felicidad está aquí, en la hacienda, con ella». Hernán asintió, respetando la honestidad de Alejandro. «Lo entiendo y respeto eso, pero piensa en lo que te estoy ofreciendo. Con estos recursos podrías expandir la hacienda, mejorar la vida de las personas a tu alrededor, quizás hasta ayudar a otras familias como la tuya. No te estoy pidiendo que cambies tu esencia, solo que consideres qué más podrías hacer con las oportunidades adecuadas». Alejandro reflexionó por un momento, dándose cuenta de que Hernán tenía razón. La oferta de Hernán no se trataba solo de dinero o poder. Era una oportunidad para hacer más, para contribuir a la comunidad, para crear algo duradero que pudiera beneficiar a muchos. «Lo pensaré, Hernán», respondió finalmente. «Pero debes saber que, independientemente de mi decisión, aprecio el gesto y la confianza que estás depositando en mí». Hernán sonrió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando decisiones basadas en algo más que en intereses propios. «Eso es todo lo que te pido, Alejandro. Que lo pienses con calma y decidas lo que es mejor para ti y para María Fernanda. Y decidas lo que decidas, estaré aquí para apoyarlos». En ese momento María Fernanda apareció en la cocina, aún somnolienta, pero con una sonrisa en los labios al ver a los dos hombres conversando tranquilamente. «¿Qué me perdí?», preguntó bromeando, mientras se acercaba para abrazar a Alejandro. «Ah, nada importante», respondió Alejandro riendo. «Solo una pequeña propuesta de negocios». María Fernanda levantó una ceja, intrigada, pero no insistió. Sabía que, independientemente de lo que fuera, tomarían la decisión juntos, como siempre. Y con Hernán ahora a su lado de una manera que nunca había imaginado, sentía que finalmente podría empezar a construir la vida que siempre había querido. Los días que siguieron a la propuesta de Hernán estuvieron marcados por reflexión y discusiones profundas entre María Fernanda y Alejandro. La oferta de Hernán había despertado una serie de emociones y dudas en ambos. Por un lado, estaba la oportunidad de expandir la hacienda, mejorar las condiciones de vida de muchos a su alrededor y tal vez hasta construir algo más grande para el futuro. Por otro lado, estaba el temor de que aceptar la propuesta pudiera significar la pérdida de la simplicidad y la paz que tanto valoraban. Una tarde, sentados a la sombra de un árbol en la cima de una colina, María Fernanda y Alejandro conversaban sobre lo que harían. El suave viento mecía las hojas a su alrededor, creando una melodía natural que contrastaba con la seriedad de lo que estaba en juego. «Alejandro, sé cuánto valoras nuestra vida sencilla aquí», comenzó María Fernanda, mirándolo a los ojos. «Pero también sé que tienes un gran corazón y siempre has querido ayudar a los demás. Quizás esta sea la oportunidad de hacer más, de crear algo que beneficie no solo a nosotros, sino también a nuestra comunidad». Alejandro suspiró, pasando la mano por su cabello, con una expresión pensativa en el rostro. «Entiendo lo que dices, María Fernanda, y confieso que la idea de poder ayudar a más personas me atrae, pero tengo miedo de perder lo que tenemos aquí. No quiero que el dinero o los negocios nos alejen de lo que realmente importa». María Fernanda sonrió, tocando su rostro con ternura. «Ambos sabemos lo que realmente importa, Alejandro, nuestra vida, nuestro amor y el respeto que nos tenemos. Ninguna oferta u oportunidad puede cambiar eso, siempre y cuando sigamos trabajando juntos y manteniendo nuestros valores». Alejandro miró hacia el horizonte, donde los cultivos de la hacienda se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sabía que aceptar la propuesta de Hernán significaría cambios. Habría nuevos desafíos, nuevas responsabilidades y quizás hasta nuevas tensiones, pero también sabía que con María Fernanda a su lado podrían enfrentar cualquier cosa. «Si decidimos aceptar», comenzó lentamente,
necesitamos asegurarnos de que siempre mantendremos el enfoque en lo que es importante para nosotros. No podemos dejar que el dinero o el poder corrompan lo que hemos construido aquí. María Fernanda asintió, completamente de acuerdo. Te prometo que, cualquiera que sea nuestra decisión, lo haremos juntos y nunca perderemos de vista lo que nos une. Con esta promesa mutua, decidieron que aceptarían la oferta de Hernán, pero bajo sus propias condiciones. La hacienda sería expandida, sí, pero siempre con la comunidad en mente, asegurando que cualquier crecimiento fuera sostenible y beneficiara a todos a su alrededor. Transformarían la oferta en una oportunidad para crear algo duradero, sin perder la esencia de lo que los unió. Esa noche, Alejandro y María Fernanda se dirigieron a la casa principal de la hacienda, donde Hernán estaba hospedado. Lo encontraron sentado en la terraza, mirando al cielo estrellado, como si buscara respuestas en las estrellas. Cuando los vio, sonrió, dándose cuenta de que habían tomado una decisión. «Estamos listos para aceptar tu propuesta, Hernán», dijo Alejandro con voz firme y resuelta. «Pero lo haremos a nuestra manera. La hacienda será expandida, pero siempre manteniendo nuestros valores y priorizando a la comunidad». Hernán escuchó las palabras de Alejandro con atención y al final asintió con aprobación. «Están tomando la decisión correcta y respeto que mantengan sus valores. Lo que ustedes dos tienen es raro y no debe ser comprometido». María Fernanda, que hasta entonces había estado en silencio, finalmente habló. «Papá, sé que esta oferta viene de un lugar de arrepentimiento y deseo de hacer lo correcto, y quiero que sepas que, para mí, lo más importante es que estamos empezando a entendernos, a apoyarnos como una familia debería». Hernán, visiblemente emocionado, asintió. «Yo también, hija, y les prometo que haré todo lo que pueda para apoyar este proyecto, sin interferir en la forma en que quieren llevarlo adelante». La decisión se selló allí, bajo el cielo estrellado, con promesas de apoyo y comprensión mutua. Sin embargo, Hernán sabía que aún tenía que hacer más. Se dio cuenta de que para garantizar el éxito de este nuevo emprendimiento y la felicidad de su hija y yerno, tendría que apartarse de los negocios y permitir que ellos tomaran sus propias decisiones. A la mañana siguiente, Hernán tomó una decisión importante. Llamó a María Fernanda y Alejandro para una conversación privada y con voz seria, pero llena de convicción, dijo: «He decidido que, para que realmente puedan construir algo sólido, me apartaré completamente de la administración. Les transferiré esta parte del negocio a ustedes y estaré disponible solo como consejero, sí y cuando lo necesiten». María Fernanda se sorprendió, pero también se conmovió por la decisión de su padre. «Papá, esto significa mucho para nosotros, y sabemos que es una gran responsabilidad, pero también sabemos que, con tu orientación y apoyo, podemos lograrlo». Hernán sonrió aliviado. «Tienen todo mi apoyo, y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo lo correcto». Con esta decisión, el ciclo de control que había marcado la vida de María Fernanda finalmente se rompía. Hernán, al ceder el control, hizo el mayor sacrificio de su vida, pero también aseguró la libertad y la felicidad de su hija. Los días que siguieron a la decisión de Hernán estuvieron marcados por una sensación de renovación y optimismo. La hacienda, que antes solo era el hogar de Alejandro, ahora se convertía en el centro de un nuevo emprendimiento, un proyecto que no solo beneficiaría a María Fernanda y Alejandro, sino también a toda la comunidad alrededor. Hernán, fiel a su palabra, comenzó a apartarse de los negocios, permitiendo que la joven pareja tomara las riendas del futuro que estaban construyendo juntos. Para María Fernanda, el cambio fue liberador. Finalmente sentía que podía vivir la vida que siempre había deseado, libre de las imposiciones y el control de su padre. Cada día, ella y Alejandro discutían planes para expandir la hacienda, mejorar la infraestructura y crear programas que ayudaran a las familias locales a prosperar. Era un trabajo arduo, pero cada esfuerzo era recompensado con la sensación de estar construyendo algo genuino y significativo. Hernán, por su parte, comenzó a reconectarse con aspectos de su vida que había descuidado por tanto tiempo. Pasaba más tiempo en la hacienda,
lejos del frenesí de los negocios, y redescubría la simplicidad y la belleza de la vida en el campo. Los días de trabajo arduo y las noches tranquilas bajo las estrellas le brindaron una paz que nunca había experimentado en los altos escalones del poder. Una tarde soleada, Hernán decidió que era hora de tener una conversación sincera con María Fernanda y Alejandro, algo que había estado posponiendo, pero que sabía era necesario. Los llamó para que se encontraran en la colina donde, meses antes, Alejandro y María Fernanda habían hablado sobre sus planes. Era el lugar perfecto, donde ya se habían tomado tantas decisiones importantes. Cuando llegaron a la cima de la colina, Hernán estaba allí esperándolos con una expresión calmada pero resuelta. «Gracias por venir», comenzó, mirando a los dos con un cariño genuino en los ojos. «Hay algo que necesito decirles, algo en lo que he estado reflexionando mucho en los últimos días». María Fernanda y Alejandro se sentaron a su lado, listos para escuchar. Hernán suspiró, como si se estuviera preparando para liberar una gran carga. «Ustedes saben que, durante mucho tiempo, fui un hombre obsesionado con el control, con el poder. Creía que el éxito se medía por riquezas y logros, y por eso terminé alejando a las personas que más importaban en mi vida. Pero en los últimos meses, aquí en la hacienda, me di cuenta de que estaba equivocado». Hizo una pausa observando el paisaje frente a él, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Me di cuenta de que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en las decisiones que toma y en las personas que ama. Ustedes dos me enseñaron eso, y estoy eternamente agradecido. María Fernanda sintió una oleada de emoción subir dentro de ella. Nunca había escuchado a su padre hablar de manera tan sincera y vulnerable. «Papá, hiciste muchos sacrificios para que pudiéramos estar aquí hoy, y el más importante de todos fue ceder el control que siempre tuviste. Eso significa mucho para nosotros». Alejandro asintió, coincidiendo con su esposa. «Sabemos lo difícil que fue para ti, Hernán, y queremos que sepas que estamos listos para seguir adelante, como una familia, enfrentando lo que venga». Hernán sonrió, una sonrisa que parecía traer consigo todo el alivio y la paz que había buscado durante tanto tiempo. «Yo también estoy listo, hijos, listo para apoyarlos en todo lo que necesiten, pero también para encontrar mi propio camino, ahora libre de tantas ataduras que yo mismo creé». En los meses que siguieron, la hacienda prosperó. María Fernanda y Alejandro, con el apoyo de Hernán, lograron convertir sus ideas en realidad. Crearon una escuela para los niños de la comunidad, invirtieron en tecnologías sostenibles para la agricultura y establecieron una red de apoyo para las familias locales, asegurando que todos tuvieran las mismas oportunidades de crecer y prosperar. Hernán, por su parte, encontró un nuevo propósito en la vida. Comenzó a involucrarse en trabajos comunitarios, algo que nunca había considerado antes. Ayudaba a construir casas, a enseñar a los jóvenes sobre negocios e incluso a plantar y cosechar en la hacienda. Se sentía útil, realizado, y lo más importante, se sentía en paz. María Fernanda y Alejandro, ahora líderes respetados en la comunidad, continuaban creciendo juntos, fortaleciendo su relación y el impacto que tenían en las vidas de las personas a su alrededor. Sabían que el camino no siempre sería fácil, pero también sabían que, con el amor y la comprensión que se tenían, podrían superar cualquier desafío. El tiempo pasó, y la hacienda se convirtió en un símbolo de renovación y esperanza. Hernán, que antes era temido por su rigidez y poder, ahora era admirado por su generosidad y sabiduría. María Fernanda y Alejandro, por su parte, se habían convertido en modelos de integridad y liderazgo, inspirando a todos a su alrededor con su compromiso con la comunidad y con el bienestar de los demás. Al final, lo que comenzó como una huida de la opresión y el control se transformó en un viaje de crecimiento, amor y reconciliación. La hacienda, con su simplicidad y belleza, se había convertido en el hogar de una nueva familia, una familia que finalmente había encontrado la verdadera paz.